Muy bien, bien. Entonces, vamos a mirar los modelos de predicción y bondad de ajuste, ¿sí? Entonces voy a compartir acá mi pantalla. Muy bien, todos ven mi pantalla, sí. Entonces, por favor, cualquier tipo de inquietud no me la hagan por preguntas y respuestas, ¿sí? Sino por la ventana que está habilitado para el chat, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, el día de hoy voy a presentar algunas medidas de predicción, ¿sí? Y otras de onda de ajuste en los modelos de regresión lineal simple. Y es que con Julián ustedes ya vieron cómo se trabajaba la regresión, ¿cierto? Cómo se estimaban los parámetros, cómo se hacía la validación, las pruebas de hipótesis, la inferencia, ¿sí? Pero en esta ocasión, voy a acá colocar esto un poco más grande, es mirar con qué precisión se están estimando los parámetros. Y es que habitualmente uno utiliza la varianza del error, ¿cierto? La varianza del error como una medida para valorar con qué precisión se han calculado los parámetros en un modelo de regresión. El parámetro beta y el parámetro beta 1, que prácticamente es el intercepto y la constante. Y la varianza básicamente es una desviación que existe entre el valor observado y el valor pronosticado, ¿sí? Ajustado a unos grados de libertad, que acá los grados de libertad es el número de observaciones menos el número de parámetros que uno estima habitualmente en los modelos de regresión. Si es un modelo de regresión simple, pues solo vamos a utilizar dos parámetros, ¿verdad? Beta 0 y beta 1, entonces acá los parámetros solo serían dos, ¿bien? Bien, la varianza del error. Sin embargo, la varianza no tiene ningún criterio para la valoración y para la interpretación. Lo que sí tendría sentido es sacar la raíz de la varianza del error y ¿qué tendríamos? El error típico. Y básicamente el error típico me está diciendo lo que en promedio se desvía el valor pronosticado, ¿cierto? Con respecto al valor observado, ¿verdad? Si yo hago eso, igual que una desviación estándar, solo que acá es el error típico de estimación de un modelo de regresión. Bien, entonces acá lo que uno dice que es que a menor dispersión, pues mejor bondad de ajuste, ¿cierto? Que eso en otras palabras, que lo que está mostrando y es que muestra qué tanto se desvía el modelo de su valor observado. Punto. Bien, entonces tenemos por un lado la varianza del error, que se calcula como la diferencia del valor observado y el valor del pronóstico sobre n menos k. Una vez tengamos ese error, ¿cierto? Esa varianza del error, le sacamos la raíz y ¿qué tenemos? El error típico. Y una vez tengamos el error típico, podríamos hacer un análisis matricial, ¿cierto? Hacer una valoración matricial para obtener ¿qué? La varianza de los estimadores. ¿La varianza de qué estimador? Beta 0 y beta 1. Y así es como matricialmente esto no es. Matemáticamente obtendríamos la varianza de los estimadores, ¿cierto? Y en caso de que la regresión pase por el origen, es decir, que no sea significativa estadísticamente la constante, pues sería de la siguiente manera. ¿Ve? Error típico por la sumatoria de las variables explicativas al cuadrado. Aquí está. ¿Bien? Tendríamos por este lado. Análisis de varianza. El análisis de varianza prácticamente me está diciendo la contribución que tiene, digamos, la suma cuadrada totales, ¿sí? Elevadas al cuadrado, es decir, la diferencia que existe entre un punto, ¿cierto? Observado y el promedio. ¿Listo? Porque básicamente la regresión, ¿qué es? O el análisis de regresión, ¿qué es? Encontrar el valor esperado, ¿cierto? El promedio de la población. Entonces, la diferencia que existe entre la observación y el promedio, prácticamente la suma totales, ¿sí? Pero como tenemos muchos valores y como a veces las diferencias pueden ser tanto positivas como negativas, pues hacemos una sumatoria y elevamos esas sumatorias al cuadrado. ¿Listo? Esas diferencias. ¿Bien? Todas esas diferencias las sumamos. ¿Bien? Entonces, así como lo tenemos para una regresión, o más bien para la suma cuadrado total, también la tenemos para el error, la suma cuadrada del error. Miren prácticamente que esto es el numerador de este cociente.
Mírenlo. ¿Mm? Tendríamos la diferencia entre un punto observado y el valor pronosticado, la suma cuadrada del error, y también tenemos la suma cuadrada de la regresión, ¿bien? Que es entre la diferencia que existe entre el pronóstico y el valor observado. Y una cosa importante, ¿y esto para qué me sirve? Muy bien, si yo utilizo un mecanismo matemático en el cual yo divida todo esto entre la suma cuadrada total, ¿yo qué tendría? El R cuadrado. El R cuadrado, fíjense. El coeficiente de terminación. Bien, entonces una vez que nosotros hacemos este análisis de varianza, descomponiendo componente por componente, es decir, total, residual y regresión, nosotros podemos hacer ¿qué? El coeficiente de terminación. Y el coeficiente de terminación prácticamente, ¿qué me está diciendo? Me permite encontrar el porcentaje de variación de la variable dependiente, ¿m? Que es explicado por el comportamiento de las variables independientes. Prácticamente es eso. ¿Ven? Entonces uno supondría o en los libros de texto dice que una mejor bondad de ajuste implica un coeficiente de terminación más alto, pues eso no es realmente válido en la práctica porque uno puede hacer regresiones y con un 20%, con un 30% estaría aplicando un modelo realmente factible. Una cosa es lo que está contribuyendo la regresión y es que nosotros podemos incluir tantas variables independientes como sea posible y esto, ¿qué pasaría? Pues aumentaría, ¿verdad? Tengo por acá una pregunta. Mm, ¿Cómo, cómo así, Franco? ¿Me estás diciendo entre la muestra y la población? El error típico, no, el error típico es la diferencia que existe entre tu valor observado y el valor pronosticado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, así sería la fórmula prácticamente, pero ¿qué pasa si pasa por el origen? Muy bien, esta sería la fórmula del R cuadrado. ¿Listo? Que sería simple cuando pasa por el intercepto. Cuando no pasa por el intercepto, cuando pasa por el origen. ¿Bien? Entonces tendríamos el coeficiente de correlación múltiple, que sería la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Y cuando estamos trabajando solo con dos variables, pues es el mismo coeficiente de correlación lineal de Pearson, un coeficiente de correlación entre tu variable dependiente y la variable independiente. ¿Bien? El R cuadrado ajustado, que matemáticamente si ustedes quieren evaluar o quieren comparar diferentes modelos con esta medida de bondad de ajuste, que es el coeficiente de terminación, ustedes no lo pueden hacer de manera directa. Usted lo que tienen que utilizar es el R cuadrado ajustado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una de las propiedades que ha tenido pues, el R cuadrado tradicional, el coeficiente de terminación, es que es una función no decreciente del número de variables independientes. ¿Mm? Esto era lo que yo estaba diciendo ahorita, y es que a medida que se van incluyendo más variables independientes al modelo, pues ¿qué va a pasar con el coeficiente de determinación? Pues va a aumentar. Bien, entonces si yo quiero hacer un análisis causal, un análisis de relación entre variables, ¿cierto? Y yo quiero pronosticar mi variable dependiente, pues ¿qué va a pasar con un R cuadrado de determinación alto? Pues nosotros estaremos diciendo, bien, se ajusta y podemos pronosticar, pero eso es totalmente falso. Bien, entonces lo que tenemos que utilizar cuando vamos a comparar muchos modelos es utilizar el R cuadrado ajustado. Pero cuidado, una cosa importante, tienen que tener dos características o dos fundamentos súper claros cuando vayan a utilizar el R cuadrado ajustado para comparar modelos. Primero, que la variable dependiente esté en las mismas unidades. Es decir, que para hacer comparables los modelos, ¿cierto? La variable dependiente siempre tiene que estar en las mismas unidades. Es decir, logaritmo natural de y, mi variable dependiente, la quiero comparar contra otros modelos, esa variable dependiente tiene que ser la misma, logaritmo natural de y. ¿De acuerdo? Y otra característica fundamental es que sea el mismo tamaño de muestra. Es decir, que si yo tengo
Por ejemplo, yo quiero comparar un modelo que está en niveles en su variable dependiente y tengo 30 observaciones y tengo otro modelo que está en logaritmo natural de y, ¿cierto? Y utilicé el logaritmo neperiano y utilizo 50 observaciones, pues no utilizaría el R cuadrado ajustado, ¿de acuerdo? Entonces, toca tener claro cómo están las medidas y el número de observaciones. ¿Bien? Matemáticamente, sería el R cuadrado ajustado, ¿cierto? El R cuadrado ajustado sería 1 menos, ¿cierto? 1 menos el R cuadrado, el coeficiente de terminación, y acá ya me lo está ajustando al número de observaciones que tengo y también al número de parámetros. ¿Bien? Y fíjense que es decreciente. ¿Listo? Decreciente. Ese sería el R cuadrado ajustado. La relación que existe entre el R cuadrado y el estadístico F, pues ¿cuál va a ser? Y es que el estadístico F es una prueba de bondad de ajuste o más bien de consistencia global del modelo, ¿sí? Y prácticamente lo podemos sacar del análisis de varianza que yo les estaba mostrando por acá, ¿sí? Del análisis de varianza lo podemos sacar, pero también lo podemos sacar alternativamente con el R cuadrado. Mírenlo, con el R cuadrado. ¿Y qué pasa cuando la onda de ajuste medida por el R cuadrado pues es muy alta? Pues ¿qué va a pasar con el estadístico? Alguien que me diga. ¿Qué va a pasar? ¿Rechaza o no rechaza la hipótesis nula? Cuando tiende a ser muy alto. ¿Rechaza o no rechaza la hipótesis nula? Tiende a rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Entonces esa es la gran relación. Entonces, el estadístico, este estadístico también aumenta, ¿cierto? Es decir, que si aumenta el R cuadrado, pues ¿qué va a pasar con el estadístico? Aumenta, tiene una relación directa, ¿cierto? Por lo tanto, el estadístico de prueba tiende a rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Entonces toca tener cuidado con este R cuadrado. Cuidado. Y es que yo puedo tener R cuadrados de 80, 90, 99%, pero cuidado, puede presentar multicolinealidad severa. ¿Bien? Entonces toca tener cuidado con ese R cuadrado. Muy bien. Y otras maneras alternativas de medir la bondad de ajuste se encuentran no por mínimos cuadrados ordinarios, sino por criterios de máxima verosimilitud. ¿Bien? Entonces, tenemos el logaritmo de máxima verosimilitud, matemáticamente se construye de la siguiente manera, teniendo en cuenta la sumatoria cuadrada de los residuos, ¿cierto? Y una vez que nosotros tenemos el logaritmo de máxima verosimilitud, podemos calcular los criterios de información de Akai y de Schwarz, establecidos en 1974 y en 1978 con fines o con propósitos de pronosticar mi variable dependiente. ¿Listo? Yo tengo por acá unas preguntas. Sí, es que me están respondiendo también por, no me van a responder por preguntas y respuestas, sino por el chat, ¿de acuerdo? Para tenerlos ahí presentes. Bien, bien. Entonces, estos criterios de información, ¿sí? A diferencia de los coeficientes de determinación, estos son criterios de información, coeficiente de determinación por este lado, el R cuadrado, coeficiente de determinación R cuadrado, coeficiente de correlación múltiple y el R cuadrado ajustado, ¿sí? Indican mejores ajustes cuando más bajos sean sus valores. ¿Listo? En mínimos cuadrados ordinarios, yo que intento con la onda de ajuste, que sea muy alta, pero con estos criterios de información en específico, yo necesito los criterios más bajos. ¿Listo? Y es importante también destacar que estos estadísticos, estos criterios de información, no están acotados. ¿Listo? A diferencia del R cuadrado, y es que el R cuadrado está acotado entre qué y qué, entre 0 y 1. ¿Bien? También puede ser negativo en ocasiones cuando no incluimos la constante. ¿Listo? El intercepto. ¿Bien? Estas son otras medidas importantes para medir la onda de ajuste de nuestros modelos. Y está, por acá tengo un descriptivo de cómo utilizar el criterio de información cuando mi variable dependiente es logaritmo natural. ¿Sí? Pero otro de los criterios más importantes es el de Hanna-Quinn. ¿Listo? También necesitamos el logaritmo de máxima verosimilitud, que aquí lo tengo. ¿Bien? Entonces, uno podría comparar los modelos por coeficientes de determinación,
Pero alternativamente, ¿cierto? Podríamos estimar la bondad de ajuste para fines de pronóstico, los criterios de información. ¿Ven? Y finalmente, tenemos el estadístico Durbin-Watson. ¿Listo? Y el estadístico Durbin-Watson, ¿para qué me sirve? Pues me está diciendo prácticamente si el modelo que yo estoy estimando está fuertemente influenciado por ese comportamiento de autocorrelación de los errores. ¿Bien? Entonces, si hay errores que se están autocorrelacionando, estos errores estándar que yo había estimado, ¿cierto? Esa sumatoria cuadrada de residuos y que contribuye para estimar la varianza de los parámetros, ¿cierto? Estarían sesgadas. Y por tanto, la inferencia estadística sería errónea. Bien, entonces tenemos que pasar por una validación, por una medida de unidad de ajuste, ¿cierto? Y finalmente, ¿existe o no existe autocorrelación? ¿Listo? Y esta es la fórmula. Durbin-Watson. ¿Bien? Durbin-Watson. Pronóstico puntual, muy sencillo, pues reemplazo los parámetros. Si yo tengo una variable, ¿cierto? Que está por fuera de la muestra, perdón, un valor observado, no la variable, porque esta es la variable que yo estoy observando. Tengo un valor por fuera de muestra. Sustituyo esto con los parámetros que había previamente establecido en el modelo de regresión, ¿cierto? Lo reemplazo y ¿qué obtengo? Un pronóstico puntual. ¿Bien? Pero si yo quiero hacer un pronóstico por intervalo, muy bien, utilizo estos criterios y tendría lo siguiente. Tendría el error típico del pronóstico, que sería que el error típico de la regresión, mi valor observado, es decir, el cual yo quiero pronosticar, y acá empezaría a reemplazar parámetros, ¿cierto? Sumatoria cuadrada X, el tamaño de la muestra, y obtendré aquí un error típico del pronóstico. ¿Y esto con qué fines? Lo reemplazo acá y acá ya tendría un pronóstico por intervalo. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo utilizar el pronóstico puntual, exactamente ese valor fuera de muestra, pero si yo quiero con cierto nivel de confianza ese valor puntual que yo estoy estimando, yo también podría tener límite inferior y límite superior. ¿Y cómo lo calcularía? De esta manera. ¿Ven? Perfecto. Muy bien, entonces pasemos directamente a la estimación. Entonces, tengo por acá un ejemplo, el ejercicio de regresión simple. Voy a utilizar también esto en Excel, ¿sí? Para mostrarles algunas cositas. Voy a subir esto a Cetrao Excel. Si he tenido problemas estos días con Excel, no sé qué ha pasado. Voy a cerrar esto. Si no sé qué ha pasado con Excel últimamente. Tengo que volverlo. Muy bien. Entonces voy a abrir mi archivo. Perfecto. Tengo acá mi archivo. Bien. Entonces, voy a abrirlo ahí en Ibius. Entonces voy a trabajar en Ibius este archivito. Muy sencillo. Arrastro esto por acá. Se llama ejercicio, regresión simple. Y voy a importar esta base de datos. Muy bien. Entonces el ejercicio, perfecto. Le digo acá a finalizar. Y acá ya tendría mis variables. ¿Listo? Entonces voy a hacer un análisis de regresión simple de ventas en función del precio. ¿Listo? Entonces tengo ventas, esta variable, en función del precio. Entonces por acá tengo precio. Lo voy a abrir como ecuación y le digo aceptar. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá en esta salida? Miremos. Mi variable dependiente, mi variable independiente y el intercepto. Tengo el R cuadrado ajustado. ¿Listo? La suma de los errores al cuadrado. Este es el error típico. ¿Listo? El logaritmo de máxima verosimilitud, el F estadístico, la probabilidad del F estadístico, la media o el promedio de la variable dependiente, la desviación, los criterios de información y el Durbin-Watson. ¿Bien? Entonces, voy a copiar esto por aquí
y vamos a ir a Excel. ¿Ven? Entonces voy a ir a Excel, lo voy a pegar por acá y vamos a mirar cómo se evalúa cada parámetro, ¿de acuerdo? Cómo se estima cada parámetro. Muy bien, entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Como solo estoy estudiando ventas, ¿cierto? Voy a traerlo por acá y también precio, lo voy a traer por acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cómo se calculaba este coeficiente y este coeficiente? ¿O no se acuerdan? Son criterios de información, Franco. El CIA y el BIA y el HANA Queen son criterios de información. ¿Listo? ¿Se acuerdan cómo se estimaban esos parámetros? ¿O no se estimaban? Bueno, les voy a recordar algo. Voy a sacar acá el promedio. Voy a sacar acá el promedio de mi variable dependiente ventas. Ventas. Voy a, eh, voy a copiar esto por aquí. Necesito más espacio. Listo, entonces ventas. Y tengo acá precio. Voy a sacar el promedio. ¿Sí? Tengo la desviación estándar. Y por qué no calcular el coeficiente. Coeficiente de correlación lineal. ¿Bien? Ahí está. Entonces, ventas. Perfecto. Tengo ventas. Voy a sacar el promedio. Muy sencillo. Promedio de ventas. La desviación estándar. Muestral de ventas. ¿Mm? Y el coeficiente de correlación entre ventas y precio. Aquí está. Muy bien. Perfecto. Fíjense que este valor es este. De por acá. Este valor es igual a este por acá. Bien. Entonces ahí vamos. Ahí no he hecho nada raro. Nada extraño. ¿Cómo es que se calculaba el beta? Beta 0 y beta 1. Muy bien. El beta 1 es muy sencillo. Es la covarianza entre estas dos variables, ¿cierto? Dividido la varianza de X. Mírenlo. Miren que esto de por acá, coloquémosle, no sé, coloquémosle este color, es igual acá. ¿Bien? Y el beta 0 a qué era igual, ¿se acuerdan? A qué era igual el beta 0 al promedio de Y, ¿cierto? Algo así, al promedio de Y, miremos, al promedio de Y, perfecto, menos el beta 1 por el promedio de X. Mírenlo aquí. Esto es igual a esto. ¿De acuerdo? Mírenlo, aquí está. Bien, ahí está. No hay problema, ¿verdad? Promedio, perfecto. Ventas, perfecto. Y desviación estándar. No hay problema ahí. Bien. Ahora, ¿cómo es que ustedes van a calcular este R cuadrado ajustado, esta sumatoria, miren, de los residuos al cuadrado? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar unas filas, ¿sí? Y voy a colocarle acá el valor esperado de Y, ¿cierto? Dado el valor de X. Esto es el Y estimado, ¿verdad? Y por acá voy a calcular los residuos y voy a calcular acá los residuos al cuadrado. Bien. Entonces voy a hacer acá una cosita, voy a cortar esto y lo voy a pegar acá para ganar espacio. Muy bien. Y creo que esto no tiene importancia.
Esto es sample, observation, la fecha. A ver qué hacemos por aquí. Esto es importante, esto no, el método mínimo cuadrado tampoco, y la variable dependiente sí. Entonces voy a hacer esto por aquí, para ganar un poco de espacio. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo hago para reemplazar estos valores? Muy sencillo. Entonces, el valor esperado de y dado x, ¿qué tendríamos? Beta 0, ¿cierto? Beta 0, voy a utilizarlo de acá, beta 0, lo fijo, más el coeficiente que acompaña a precio, también lo fijo, por estos precios. Bien, y aquí tendríamos los valores esperados. ¿Listo? El valor esperado de cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces fíjense que esta sería ¿qué? La constante, y voy a colocar acá un paréntesis para denotarles que esto sería el coeficiente de precio por el precio individual. ¿Listo? Para que tengan claro qué es esto, este pedacito y qué es este pedacito. ¿Bien? Los residuos a qué van a ser iguales, muy sencillo, a esto menos el valor esperado, ¿cierto? ¿Se acuerdan la fórmula? Y menos Y estimado. Perfecto. Estos serían los residuos. Y los residuos al cuadrado, pues sería esto elevado al cuadrado. Muy bien. Ahí está. ¿Qué pasaría si yo sumo todos estos residuos al cuadrado? Adivinen qué va a pasar. De aquí, ¿qué me va a obtener? Miremos a ver qué resultado da. Si yo sumo una suma de estos residuos por acá, yo que tengo por aquí, miren que esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Entonces esto sería básicamente la suma cuadrada de ¿quién? De los errores. ¿Listo? La suma cuadrada de los errores. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo a esto le divido n, que son 38 datos, menos 2, que es el número de parámetros? ¿Qué obtengo? La varianza de quién? Del error, ¿verdad? La varianza del error. ¿Y qué pasa si yo le saco la raíz a esta varianza del error? ¿Qué obtendría? El error típico. Fíjense que esto es igual a esto. Mírenlo. Bien. Perfecto. Entonces voy a colocar acá error típico. Error típico. ¿Listo? ¿Vamos ahí todos? ¿No hay problemas? Estamos calculando esto de manera manual. ¿Listo? Para saber de dónde sale eso. ¿Listo? El error típico. No hay problema, ¿cierto? Muy bien. Ahora voy a hacer la tabla ANOVA. ¿Listo? Entonces, la tabla ANOVA. ¿Y la tabla ANOVA qué componentes tiene? Primero, la fuente de variación. ¿Listo? ¿Qué componente tiene? La suma cuadrada de cada fuente de variación. Tengo los grados de libertad, tengo la varianza y tengo el estadístico F. Eso es una tabla ANOVA. ¿Listo? Entonces la tabla ANOVA va a tener los siguientes componentes. Una parte explicada por la regresión, una parte explicada por el error y otra por el total. ¿Verdad? Esta es mi tabla ANOVA. Ahí está. Explicada por la regresión. ¿Se acuerdan qué sobre qué es? ¿Alguien que me diga? A ver. ¿Mm? ¿Cómo es? Lo siento callados. Acuérdense. Eso es un curso, bueno, un taller entre las dos partes, ¿no?
Porque a veces a mí las cosas se me olvidan. Entonces necesito que me ayuden. ¿Cómo es que calculo la suma cuadrada de la regresión? A ver, recordemos. A ver, suma cuadrada. Entonces, acordémonos que la regresión es y estimado menos qué. Menos y promedio. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces voy a escoger acá el y estimado menos el y promedio. Ahí está. Que también podría utilizar este, ¿no? Muy bien. Entonces, bajo esto. ¿Y acá qué tendría? La suma cuadrada de qué? De la regresión, ¿cierto? Entonces, esto sería prácticamente la suma de esto. ¿Listo? Pero ¿qué faltó aquí? Adivinen qué faltó acá. Acuérdense que es cuadrada. Entonces, elevo esto al cuadrado. Perfecto, Franco. Claro que sí, cuadrado. Entonces, acá tendría la sumatoria cuadrada de la regresión. Y del error, ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Que era esto. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, podría hacer esto. La del error. Fíjense que aquí también la tengo. Entonces, voy a utilizar esto por acá. Y acá el total, pues sería la suma de estas dos. Ahí lo tendría. Los grados de libertad. Alguien que me recuerde los grados de libertad de una regresión y los grados de libertad de un error. Grados de libertad de una regresión. K menos 1. ¿Cuántos parámetros estamos estimando? 2. Menos 1, pues 1, ¿cierto? Y los grados de libertad para el error es n menos k. Es decir, 38 menos 2 casi siempre da 36, ¿cierto? Y los grados de libertad para el total es n menos 1, es decir, 37. ¿Bien? La varianza simplemente es esto, dividido esto, y el estadístico f, muy sencillo, regresión, la varianza de la regresión sobre la varianza del error. Y acá tengo 3.19, 3.19, exactamente lo mismo que me había dado que Ibius, ¿verdad? Mírenlo aquí. ¿Bien? Ahora, pregunta técnica. ¿Cómo saco este pi-value? A ver, recordemos algo. ¿Qué pasaría si yo le digo acá distribución f con la derecha, donde mi x sea este? ¿Mm? Los grados de libertad del numerador, ¿cuánto es? K menos 1, es decir, 1. Y los grados de libertad en el denominador es n menos k, 36. Miren lo que me aparece, el pi-value. Esto de por aquí. Voy a colocarlo, no sé, en azulito, no he utilizado el azulito. Aquí está. Mírenlo aquí. ¿Listo? Es decir, que ese pi-value prácticamente, ¿qué es? La probabilidad que existe de dónde a dónde. De esto hacia infinito, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahí lo tengo. ¿Ven? Ahora, el r cuadrado. El r cuadrado a qué es igual. Entonces voy acá a calcular el r cuadrado. El r cuadrado. Uy, pero el r cuadrado es con mayúscula. Listo. El r cuadrado que es igual a la regresión, la suma cuadrada de la regresión dividido ¿qué? El total, ¿verdad? Perfecto. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Voy a utilizar acá otro colorcito. Yo después les comparto esto para que miren cómo saqué eh, las diferentes medidas de onda de ajuste del modelo. ¿Sí? Miren, mírenlo acá. ¿Mm? Y el R cuadrado ajustado. Ajustado. ¿A qué sería igual? A 1, ¿cierto? Menos
1 menos r al cuadrado, ¿cierto? Todo esto multiplicado por ¿qué? Yo que les había dicho, n menos 1, ¿cierto? N menos 1 dividido n menos k. Aquí lo tenemos. Y aquí lo tendremos. Miren aquí, es idéntico a esto. Mírenlo aquí. ¿Bien? Aquí está. ¿Listo? ¿Me van siguiendo? ¿Preguntas? ¿O vamos bien? Perfecto, creo que vamos bien. Listo. Así sería el r cuadrado ajustado. ¿Listo? Bien. Después, ¿qué tendría que hacer? ¿Mm? Porque ya tengo bondad de ajuste de R cuadrado ajustado y miren, es muy pequeñito. Y acá hay un problema gigantesco de especificación del modelo. ¿Por qué? Es una función de demanda. ¿Ustedes qué esperarían acá? ¿Que fuera qué? Negativa, ¿cierto? Esto es negativo. La relación que existe entre ventas, es decir, las cantidades que venda una compañía en función del precio que es negativo, ¿cierto? Entonces acá hay un problema gigantesco de especificación del modelo. Obviamente eso lo van a ver después cuando vayan pasando los diferentes cursos de entrenamiento que hay de acá hasta diciembre. Y es que acá hay otras variables que me podrían explicar las ventas. Por ejemplo, publicidad. Por ejemplo, el ingreso personal disponible de las personas. Y fíjense, ya me da negativo y miren qué pasa con el R cuadrado. ¿Mm? Pero estamos mirando todavía bondad de ajuste en regresión simple. ¿Listo? Entonces, cuidado. ¿Listo? Y miren, ya se convierte en significativa la variable y negativa. Publicidad me explica, el ingreso personal disponible de las personas me explica eso y el precio negativo. Una función de demanda. Y el R cuadrado, miren cuánto aumentó. ¿Ven? Entonces, cuidado con eso, cuando estamos haciendo eso. Claro, Alfredo, sí es que me están escribiendo por el otro chat, pero ya acá les estoy contestando. Claro, debería ser negativo y eso pasa, claro, por variable omitida. Perfecto, Alfredo, tienes toda la razón. ¿Ven? Entonces voy a volver acá a esto y acá tengo mi modelo. ¿Listo? El que estamos evaluando. Regresión espuria. Franco, pero eso va mucho más adelante. Y una regresión espuria es cuando tú tienes dos series de tiempo, ¿listo? Y digamos, una es estacionaria, digamos, una no es estacionaria y la otra tampoco es estacionaria. Y resulta que tú cuando sacas los residuos resultan ser ruido blanco. ¿Mm? O resultan ser no estacionarios. ¿Mm? Entonces, una regresión espuria ya tiene que ver con temas de cuando tu variable independiente y dependiente tienen raíces unitarias, pero los residuos no. ¿Listo? Entonces, cuidado. Eso va mucho más adelante. Bien, entonces digamos, el siguiente paso era calcular este logaritmo de máxima verosimilitud. Bien, entonces voy a colocar acá logaritmo de máxima verosimilitud. Bien, entonces matemáticamente esto yo lo tengo acá en las presentaciones. Mírenlo aquí. ¿Listo? Entonces tendremos que calcular esto. ¿Listo? Tendríamos que calcular esto. Esto aquí es igual. Los errores transpuestos por los errores, eso aquí es igual. Matemáticamente. ¿Será que a la suma cuadrado residual? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, miremos a ver. Entonces voy a ir por acá y voy a decirle acá, muy bien.
menos n, 38, ¿cierto? Dividido 2 por 1 más logaritmo natural, ¿cierto? De 2 por pi más logaritmo natural, ¿cierto? De la suma cuadrada de los residuos o de los errores, mírenlos acá, ¿sí? Todo esto dividido entre 38, cierro con paréntesis, cierro con paréntesis. Aquí lo tengo, mírenlo acá. ¿Listo? Logaritmo de máxima verosimilitud. Y este es un insumo importante para calcular qué criterios de información. Acaic, el bayesiano, ¿cierto? Schwartz. ¿Mm? Y el Hannaquin. Muy bien, muy bien. Criterio de información acaic. ¿Listo? ¿Cómo viene la fórmula? Menos 2 veces logaritmo natural dividido el tamaño de muestra, 38, más 2 por los parámetros dividido 38. Aquí lo tenemos. Este es igual a este. Por acá tengo una pregunta de Edgar. ¿Listo? Dice, siempre tuve la duda entre la econometría tradicional y el bayesiano. La diferencia, perfecto. No. Ah, no, pero esto es diferente a lo que es la econometría, ¿de acuerdo? Y es que este es un criterio de información, ¿cierto? Y este fue un criterio de información mejorado, ¿listo? ¿Qué pasa cuando estoy diciendo que es mejorado? Que está seleccionando. Miramos esto. A ver, que yo acá lo tengo en esto. Mira el criterio bayesiano. ¿Listo? Mira el criterio no bayesiano, acá. ¿Listo? Mira que esto y esto es igual, ¿verdad? Es totalmente igual. ¿Qué cambia acá? La segunda condición, ¿cierto? Ahora, ¿tú qué crees? ¿Que cuál es más restrictivo? ¿O cuál es el que se utiliza más? ¿El criterio de Akaik o el criterio de Schwartz? Mira, ¿cuál creerías? Y por eso yo les voy a compartir esto, ¿listo? Porque acá está todo, ¿listo? Pero yo quiero que me digas acá, ¿cuál criterio castiga más? El que siempre va a tener una mayor penalización es el criterio bayesiano Charge, ¿listo? Y voy a quitarle esto a él y lo voy a guardar para mandárselo a ustedes, ¿listo? Bien, entonces voy a calcular acá este criterio y es básicamente lo mismo que acá, pero utiliza ¿qué? Una mayor restricción utilizando el logaritmo natural de la muestra. Entonces yo acá le voy a decir, muy bien, menos 2 por logaritmo de máxima verosimilitud dividido el tamaño de muestra, 38, más 2 veces el logaritmo natural del tamaño de muestra dividido 38. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Acuérdense, si yo quiero seleccionar mi mejor modelo, en vez de utilizar estas técnicas de bondad de ajuste por análisis de varianza, yo también me puedo ir por acá a mirar estos criterios de información y comparar todos los modelos que yo tenga. Y yo escojo aquel que sea el más pequeño posible. ¿Listo? El más pequeño posible. Y finalmente, el Hannaquin, tengo menos 2 por logaritmo natural de máxima verosimilitud dividido el tamaño de muestra más 2 veces los parámetros estimados por el logaritmo natural del logaritmo natural de n, 38. Cierro por acá, dividido 38, que es el tamaño de muestra. Y aquí lo tengo. Miren que estos tres son idénticos acá. Entonces voy a colocar esto por aquí, colocar esto por aquí. Aquí está. Uy, me faltó el Durby Watson. Ya voy allá.
¿Listo? Miren que son exactamente iguales. ¿Bien? Entonces, esto es como calcular esto de manera manual en Excel. ¿Listo? Pero miren cuánto me demoré en hacerlo acá. ¿Listo? Muy sencillito. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el Durbig-Watson? ¿Listo? Con este Durbig-Watson. ¿Eso para qué me sirve? Para identificar si existe o no autocorrelación de primer orden. ¿Bien? Y miren la fórmula como viene. Miremoslo a ver. Aquí está el Durbig-Watson. Mírenla acá. ¿Listo? La sumatoria de los errores, ¿cierto? Menos los errores rezagados al cuadrado, dividido la sumatoria de los errores. ¿Bien? Yo ya tengo los errores, ¿cierto? Ya tengo los residuos al cuadrado. ¿Qué falta? Los residuos rezagados. Entonces voy acá a calcular UT-1, que prácticamente UT-1 sería estos residuos, de por aquí. Perfecto. Y sería acá UT, ¿cierto? Menos UT-1, todo esto elevado al cuadrado, para sacar el numerador de esta ecuación. Miren, esta ecuación. Y miren que siempre arranca de 2, porque yo no tengo pasado inmediato para la observación de hoy. Entonces, voy a decirle acá el error, pero voy a abrir acá un paréntesis, el error menos el error rezagado elevado al cuadrado. Aquí lo tendría. Perfecto. Entonces acá voy a calcular el Durbig-Watson. Durbig-Watson, que es igual a la sumatoria de esto por acá, ¿cierto? Dividido la suma de los errores al cuadrado. Aquí está. Miren, exactamente lo mismo. Aquí lo tengo, por aquí lo tengo. ¿Bien? Entonces voy guardando este archivito. ¿Bien? Durbig-Watson. Ahora, ¿ustedes qué dirían acá? ¿Existe o no existe autocorrelación? ¿Existe o no existe autocorrelación? ¿Se acuerdan? Voy a hacer acá un paréntesis. A ver, ¿cómo es que elijo acá las... Listo, acá ya puedo hacer una gráfica. Uy, no, pero este color no me gusta. Voy con el rojo. Muy bien. ¿Se acuerdan que acá existe un estadístico de Durbig-Watson? Donde hay posiblemente una correlación positiva, no existe correlación y puede existir una correlación negativa. Y que acá Durbig-Watson puede ser 0, el Durbig-Watson puede ser 2 y el Durbig-Watson puede ser 4. Está muy cercano al 2, ¿verdad? Entonces acá no hay evidencia para decir que existe autocorrelación serial. Mírenlo, de primer orden. Está muy cercano al 2. ¿Eh? Bien, ¿se acuerdan de dónde sale esto? Esto prácticamente sale de la siguiente ecuación. Durbig-Watson es igual a 2, 1 menos... Uy, borré todo. No me gusta utilizar eso. Durbig-Watson es igual 1 menos el coeficiente estimado. Entonces fíjense que ¿qué pasa si es 0? ¿Qué pasa si es 0? ¿Qué pasa si es menos 1? ¿Qué pasa si es 1? ¿Mm? Toma estos valores, ¿listo? Los que yo mostraba por acá. ¿Listo? ¿Qué pasa si es 0? Pues Durbig-Watson es igual a 2, ¿cierto? Es decir, no existe autocorrelación. ¿Qué pasa si es menos 1? 4, ¿cierto? 2 por 2, 4. ¿Y qué pasa si es 1? Perdón, si es 1.
¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces acá no hay. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, vamos al siguiente paso. Sí, ¿a qué te refieres de primer orden? Ah, acuérdate, ¿qué es primer orden? Mira, tienes una ecuación de la siguiente manera, Franco. YT es igual a beta 0 más beta 1. Ojalá que no se me borre acá la ecuación. Más tu error, ¿cierto? ¿Y yo qué estoy diciendo? Que esto tiene una autocorrelación de primer orden. Esto es un primer orden. Más el coeficiente de autocorrelación UT menos 1. ¿Listo? Es decir, que el Durbig-Watson solo sirve para primer orden. ¿Qué pasa si existe una autocorrelación de más orden? Pues ¿qué utilizo? ¿La prueba de quién? Bruce-Godfrey. Bien, entonces vamos al siguiente paso, que es hacer el pronóstico puntual. Mírenlo, pronóstico puntual. Ahora ustedes me van a decir, ¿esto es un pronóstico? ¿Sí o no? Esto no es un pronóstico. Esto es una estimación. Un pronóstico es cuando este valor está por fuera de la muestra. ¿Listo? Entonces voy acá a hacer mi pronóstico. Y acá la pregunta sería, bien, ¿cuál sería el valor de ese precio? ¿Cierto? Si yo asumo un precio de 80 para mi producto, ¿cuáles serían las ventas? Entonces voy acá, le digo acá intercepto más pendiente por esta variable. Y acá tendría mi pronóstico de ¿qué tipo? Puntual. ¿Listo? Este sería mi pronóstico puntual. Bien. Ahora, fíjense esta fórmula tan extensa. ¿Y qué pasa si yo quiero hacer un pronóstico por intervalo? ¿Qué necesito tener? Pues el error típico del pronóstico. ¿Listo? Entonces, fíjense esta fórmula. ¿Tengo el tamaño de muestra? Sí. ¿Tengo el valor que yo quiero pronosticar de la variable independiente precio? Sí. ¿Tengo el promedio? Sí. ¿Pero tengo la sumatoria cuadrada de X? No, ¿cierto? Y la sumatoria cuadrada de X es una simple desviación de mi variable independiente. ¿Listo? Sí, Alfredo. Es que tú me escribes por preguntas y respuestas y tengo acá dos chats. Entonces, espérame, a ver, que tú me estás preguntando acá, solo se usa para mínimos cuadrados. No, Durbig-Watson sirve para simple y múltiple. ¿Listo? Para los dos, solo que es de primer orden. Y Bruce-Pagan, no. Bruce-Pagan lo utilizas cuando el orden de autocorrelación es superior a 1. ¿Listo? Que posiblemente los errores se pueden autocorrelacionar con los valores de ayer, de antier. O por ejemplo, si la serie es mensual, del mes pasado, del mes antepasado. ¿Listo? Bruce-Pagan. ¿Listo? Y eso sí lo tiene Ibis por acá, míralo. Míralo. Mira, acá tú puedes incluir 3 rezagos, 6 rezagos, 7 rezagos, 10. Pero dejémoslo en 3. Mira, la prueba. Míralo. Bruce Godfrey. ¿Listo? Ahí está. Para 3 rezagos. ¿Bien? Entonces volvamos acá al output. Aquí está. ¿Bien? Y Bruce Pagan es para heterosasticidad, ¿de acuerdo? Bruce Godfrey es para autocorrelación. Bien. Entonces, acá tengo sumatoria cuadrada de X. Entonces voy a sacar acá la sumatoria cuadrada de X. Entonces, sumatoria cuadrada de X es igual X menos X barra. Tengo por acá mis promedios. ¿Se acuerdan que lo había calculado acá? Lo fijo y lo elevo al cuadrado. Perfecto.
Entonces, voy acá a guardar esto. Voy a guardar esto. Acuérdense, no se les olvide, yo este fichero, ¿sí? Se los puedo mandar si me escriben un correo a miguel.bello@software-shop.com. ¿Listo? Ese fichero. Ahora, ahora sí vamos a hacer el pronóstico por intervalo. ¿Listo? El pronóstico por intervalo. Pero yo qué necesito tener? El error típico del pronóstico, ¿cierto? Pronóstico. Muy bien. Entonces la fórmula es el error típico, ¿cierto? El error típico que yo acá ya lo tenía estimado. ¿Se acuerdan que esto es el error típico? ¿Mm? El error típico por la raíz, ¿cierto? De 1 sobre n, es decir, 38, más el valor que yo quiero menos el promedio de la variable independiente elevado al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto, ¿cierto? Dividido por la suma cuadrada de x. Estoy por acá. Aquí lo tendría. Cierro 1, cierro 2 y aquí tengo. ¿Listo? Este sería el error típico del pronóstico. ¿Listo? Esta fórmula. Y es más, la voy a colocar aquí, la voy a copiar y la voy a pegar por aquí. Uy, pero yo la quiero como imagen. Pegado especial, imagen. Ahora sí, esta sería. Esto fue lo que yo hice acá. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? De pronto puedo cometer errores. ¿Ve? Entonces, y el pronóstico del intervalo, también lo voy a copiar por acá. Voy a copiar acá como imagen. ¿Mm? Es igual a lo siguiente. Ya tengo mi valor puntual, ¿cierto? Ya tengo mi desviación, mi error típico, mírenlo. ¿Qué me hace falta calcular? El t, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá a nivel de confianza. Uno siempre lo hace al 95%, ¿cierto? Entonces le voy a decir, bueno, ¿cuál sería el t? ¿Listo? Entonces, el t a qué es igual? A, distribución normal, inversa de la distribución normal t, a dos colas, ¿cierto? Porque quiero hacer un límite inferior y un límite superior. La probabilidad, 95%, y los grados de libertad, n menos k, 38 menos 2, 36. Uy, pero hice esto súper mal. Y es que aquí, uy, sí, cometí un error. ¿Cuál es el error? Miremos una cosita. A ver. ¿Por qué no se pudo con 90? Ah, porque ya le estaba dando dos colas. ¿Listo? Entonces, cuidado, había cometido un error. Y es que acá, cuando ustedes habilitan estos parámetros, es la probabilidad de las colas. ¿Y las colas cuánto pesan? Entonces voy a colocar esto formulado. Es 1 menos esto. Ahora sí. Sí, veía mal esto. Entonces, el pronóstico por intervalo, voy acá a insertar, tendría un límite inferior, ¿cierto? Y un límite superior. El límite inferior sería este valor menos este valor por el error típico. Ahí está. Y el límite superior es exactamente lo mismo, pero en vez de restar, ¿qué es lo que hago? Sumar. ¿Bien? Entonces, fíjense, tendría un pronóstico puntual y tendría un pronóstico por intervalo. Es decir, que con un 95% de confianza, el pronóstico cuando el precio es 80, ¿cierto? Las ventas estarían entre 4.988 y 5.573. ¿Listo? Obviamente, acá hay muchos problemas. ¿Y cuál es el principal problema? La mala especificación del modelo. ¿Y por qué? Es que es una función de demanda. Bien. Y si yo estoy trabajando todas mis pruebas al 5%, pues el precio no es significativo.
Pero ¿qué pasa cuando empiezo a incluir otras variables que podrían explicar el comportamiento de mi variable dependiente? Podría aplicarlas todas, todas. Dice que, la estaba incluyendo de nuevo. ¿Pero por qué? Porque también está y el ingreso personal disponible. Miren, se mejora la estimación y ya es negativo. Y miren con la bondad del ajuste. ¿Listo? Entonces, fíjense que todo lo que yo me demoré para explicarles cómo se hacía en Excel, ¿cierto? Todo. ¿Cuánto se demora en Ibius? ¿Cuánto se podría demorar en Stata? 5 minutos. Pero lo que verdaderamente vale no es la estimación que ustedes estén dando, porque todos los programas hacen eso, ¿sí? Stata, Ibius, Rig Simulator, Excel. Lo importante es validar, ¿cierto? La precisión con que ustedes están calculando estos parámetros, esta onda de ajuste y estos criterios de información. ¿Y de dónde proviene esto? Primero, de la teoría y segundo, de la evidencia empírica. Bien, entonces, no sé si tienen preguntas, las que ustedes quieran, me pueden escribir al correo. Voy a escribir al correo acá en el chat para enviarles este formato en Excel ya y las diapositivas, ¿sí? Por si quieren mirar, porque si quieren sacar los valores. Y es que esto es muy importante, cómo sacar estos valores, ¿cierto? Muy bien, ahí están las fórmulas. Este error típico, ¿de dónde proviene? Porque esto se utiliza como para mirar el sesgo del pronóstico, ¿sí? Entonces, voy acá a escribirles el correo a todos, es miguel.bello@software-shop.com y ya me escriben todos. ¿Bien? Entonces voy a guardar este ejemplo, que no se me vaya a borrar con las fórmulas. Voy a escribir también, no, aquí ya está la fórmula. Entonces coloquemos esto bien bonito por aquí. Insertar. Coloquemos esta fórmula por aquí. Perfecto. Y este es esta. ¿Bien? ¿Bien? Cualquier cosa, cualquier inquietud me pueden hacer llegar ahí al correo. Bien. Entonces espero que les haya gustado. Yo sé que fue muy formulado muchas cosas, pero el propósito es mirar cómo se hacen las cosas. Y una vez que sepamos cómo se hacen las cosas de manera mecánica, ¿cierto? Ir ya a un programa especializado que puede ser Ibius. ¿Listo? Ahí está. ¿Bien? Entonces, espero que pasen un buen fin de semana, una feliz tarde y nos estaremos viendo en un próximo webcast. ¿Bien? Un gusto, muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo pronto. También me pueden decir que todo estaba mal, que no entendieron nada, que mejore todo, ¿listo? Estamos por mejorar muchas cositas, ¿bien? Esto también se puede hacer de manera matricial, ¿no? Más bonito. Y Juli, habitualmente él está haciendo estos webcasts, pero nos estamos variando, ¿sí? Como para que no se aburran de la voz y esas cosas. Bueno, Franco, un saludo. Listo. Perfecto, pero con esto te quedó bien, lo de la teoría. Sí, ¿cierto? Porque a veces uno se olvida por estar en procedimientos en Stata, pero no sabe qué hay detrás de eso. Entonces, estos eran los propósitos de acá. Listo, Daniel. Un saludo. Claro, Roberto. Claro. Interesante, ¿verdad? Ahí cómo salen las cosas, los criterios de información. Claro. Muy bien. Un saludo.